Buen día, en esta sesión hablaremos de la corrosión, particularmente en los metales. Mm, a manera de introducción, pues la corrosión es un evento que se da básicamente por la reacción química, agentes químicos presentes en el entorno donde están los materiales. Se da en los tres tipos de materiales y obviamente sus materiales compuestos, pero metales, polímeros y cerámicos. La corrosión química, mmm, bueno, en el término más amplio hay dos tipos de corrosión, la general y localizada. Ahora, dependiendo de por qué se produce, entonces hay tres factores. El primero de ellos, la corrosión química. Cuando es general, se da por básicamente es decir, cuando hablamos de general hablamos de en toda la superficie del material. Y cuando hablamos de localizada, se da solamente en algunos puntos específicos y por razones específicas. En los metales se da por la atmósfera, ataque por metal líquido o en el límite de grano. Cada una de estas hablaremos en detalle más adelante. En los polímeros se da por corrosión atmosférica, oxidación de moléculas o por alta temperatura. Y en los cerámicos por disolución química y en límite de grano. La, 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 la razón por la que se sucede en algunos casos es parecida independientemente del tipo de material. Pero bueno, en esta charla nos concentraremos en los metales. Mientras que la localizada se da de dos tipos, selectiva y microbiológica. La microbiológica se da en todos los materiales. En los polímeros, además de esta, se da la polimerización continua o la absorción de moléculas activas. Polimerización continua cuando por alguna razón el proceso de polimerización no quedó bien hecho y hay una continuación en él. Mientras que en los cerámicos solamente en cuanto a la localizada solo se da la corrosión microbiológica. En la corrosión electroquímica ya hemos hablado de que se produce cuando hay un ánodo, hay un cátodo y hay una solución electrolítica. Se produce una celda química y hay producción de voltaje. No es localizada, siempre es de tipo general. En los metales se da húmeda, pero también se da en medio seco a alta temperatura. Mientras que en los cerámicos solamente se da por humedad y bueno, cuando presenta elementos metálicos es cerámico. Por esfuerzo, esto implica que de alguna manera la microestructura del material sufre gracias a la fatiga, a la deformación, a la fricción, etcétera. Este tipo siempre es localizada. Y también se acompaña de no solamente debido al esfuerzo, sino también a la creación de celdas galvánicas. Se da por fisadura, por picadura, por fisura, cavitación, por fricción y por esfuerzo. Y en los polímeros también por esfuerzo en ambiente corrosivo. Bueno, como se ha comentado en los metales, esta charla se va a centrar en los metales. Miraremos primero la uniforme y luego la localizada. Dentro de la uniforme está la corrosión atmosférica, es decir, el medio que rodea el metal. Entonces, ya sea porque hay una producción de agentes sulfurosos o nitrosos o algunos agentes ácidos, ya sea por las emisiones o el ambiente en el cual se realiza el proceso. Por ejemplo, hay procesos que requieren la utilización de ácidos o procesos, por ejemplo, de nitruración, donde hay una atmósfera de nitrógeno para procesos de tratamiento térmicos, donde se varíe la estructura superficialmente. Entonces se utiliza una, una atmósfera nitrosa y esa atmósfera nitrosa perjudica y promueve la corrosión por un agente químico en los materiales, en los metales. El ambiente marino es otra fuente enorme. Es conocida
el efecto que tiene sobre cualquier tipo de metal el ambiente marino por distintas razones. Uno, la salinidad, que la salinidad aumenta la promoción de creación de celdas electroquímicas, la temperatura, que también es una importante variable, agentes biológicos que están normalmente en este tipo de ambientes, y la misma velocidad del agua. Como veremos, la velocidad de agua causa fricción con las piezas de metal, y esa fricción es uno de los elementos por los cuales se crea la corrosión. Y los ambientes rurales. Un ambiente rural normalmente es un ambiente húmedo, también lleno de agentes microbiológicos, contaminantes. Se presenta todas las características requeridas para que hayan reacciones químicas sobre las superficies, la totalidad de la superficie de los metales. Aquí tenemos distintos ambientes y qué tipo de aleaciones o de metales se ven afectadas por esos ambientes. Aluminio, cobre, etc. Aún aleaciones de oro con disoluciones de cloruro de hierro o de ácido acético, y en algunos casos también ácido clorhídrico, por ejemplo. Son o combinaciones de clorhídrico y sulfúrico, por ejemplo. Ese tipo de ambientes, normalmente ácidas o muy salinas, o que promueven la celda galvánica, las celdas electroquímicas, corroen los materiales por distintas razones, ya sean por los procesos, por el ambiente marino o las emisiones industriales, y por los ambientes o las condiciones rurales. La corrosión galvánica se sucede cuando se produce pues una celda, hay un ánodo, hay un cátodo, y el ánodo y el cátodo se dan solamente porque hay una diferencia importante entre su potencial de corrosión. Ya hemos hablado en charlas anteriores sobre lo que es ese potencial de corrosión con electrodo de referencia del hidrógeno, y que estas diferencias entre esos voltajes promueven ese tipo de reacción galvánica. Un ejemplo, aquí hay dos metales, el número 2 y el número 3 son dos metales. El número 4 es donde se produce la corrosión, y normalmente si hay la exposición de agua entre los dos materiales, o un agente húmedo, no necesariamente agua, un agente húmedo, en esa unión se puede crear una celda galvánica si la diferencia entre el potencial electrolítico o el potencial de corrosión es importante. Entonces se genera una celda galvánica y una reacción ahí que lo que crea la corrosión de al menos uno de los dos metales. Esto es aluminio y galio. Aquí vemos la reacción que se presenta entre esos dos metales. El galio tiene una temperatura de fusión muy baja, apenas unos 30 grados. Entonces reacciona muy fácilmente, no solamente por estar en fase líquida, sino porque la diferencia entre sus porcentual entre ellos es bastante mayor al 10%, 15%, que normalmente se toma como diferencia para que se cree ese tipo de reacciones. Y el galio, el aluminio se corroe totalmente en contacto con este elemento. Otro caso es el de los remaches tipo POP, que se utilizan a nivel industrial como elementos de unión cotidianamente. Un remache tipo POP tiene una pieza en acero, a la pieza alargada. Esa pieza alargada termina en una parte redonda o aplanada, y lo que se hace para remochar esta otra pieza es aluminio. Se utiliza aluminio porque se deforma muy fácilmente, y se le hace tensión a la pieza metálica, lo que hace que el aluminio se retraiga sobre sí mismo. Para eso se utiliza una pistola de este tipo, manual o hidráulica o neumática, etcétera. Tiene distintos guías aquí para colocar el remache. Se coloca acá y se introduce esta punta
de aluminio se introduce dentro de las superficies a unir. Aquí está, las dos superficies a unir. Se introdujo inicialmente, se hizo una perforación entre ambas, se introduce el conjunto, luego esta máquina lo que hace es retraer el acero, lo jala, lo hace subir y esa presión lo que ocasiona es que se deforme el aluminio como se ve aquí y también ocasiona que el acero, es decir, que ese acero es un acero frágil, se fracture por unas fisuras que se crean aquí y se parta. Entonces este es el tipo de remache que normalmente se utiliza como unión para muchos materiales. Y aquí vemos su funcionamiento. Pero el aluminio expuesto en un ambiente salino, por ejemplo, y en contacto con el acero, se crea una celda galvánica rápidamente. Entonces, aquí tenemos las diferencias. El potencial electrolítico del aluminio es de menos 1.66 voltios, el del acero inoxidable es menos 0.196. Hay una diferencia importante que si están en un ambiente seco no afecta mucho. Pero si hay un ambiente húmedo, por ejemplo aquí los remaches en aluminio se ven que ya hubo corrosión, esto es acero inoxidable, o cuando es al contrario, esto es aluminio, la lámina y esto es un tornillo de acero inoxidable. O esta es una superficie de un avión, una parte del avión, en la cual también sucede también con el acero, cuando no tiene un recubrimiento, por ejemplo, cuando no tiene zinc o níquel en su superficie, que se utilizan anillos con recubrimiento, sino anillos de acero al carbono, y hay un ambiente húmedo o salino, como los que sufren los aviones en la atmósfera, entonces se promueve muy fácilmente esa celda electrolítica. Lo que se sucede es que el metal con mayor potencial químico se corroe. Ese potencial y ese medio depende, hablemos de ambientes acuosos, entonces depende de la naturaleza del agua. Esta es la conductividad específica en unos sobre ohmios centímetros. Entonces el agua de mar es mucho más fácil que se conduzca, es decir, es un mejor conductor que el agua pura. Esta es agua pura, agua desmineralizada, agua de lluvia, agua potable y agua de río salobre. La salobre es en esas regiones de unión entre agua salada, agua de mar y agua de río. Entonces esa es la diferencia conductividad específica. Esa conductividad, pues entre más salina sea y sus componentes, si es ionizada, pues con muchísima razón. Entonces el agua promueve en esas condiciones la creación de una celda galvánica. Aquí tenemos, estos son series galvánicas en agua de mar, entonces aquí estos materiales tienen un comportamiento anódico, magnesio zinc, aún mayor que los que se presentan en celdas normales, porque la conductividad del agua de mar aumenta la posibilidad de la reacción. Y vemos aquí que en ambientes marinos los materiales que son más resistentes son platino, oro, grafito, titanio, plata. El grafito, pues, no como metal, sino el elemento. Lo que sí es cierto es que los metales que los soportan de acero inoxidable hacia arriba son los metales de los más costosos, industriales que son más costosos. Entonces, una torre de exploración marina necesita normalmente estructuras en acero inoxidable, recubrimientos de titanio, además de eso grafito y bueno, y otras técnicas como protección anódica o catódica que veremos más adelante. Además de la sola salinidad, también hay que tener en cuenta la velocidad con la que el agua, por decir es un ambiente marino, golpea el metal
y la temperatura. Aquí tenemos un estándar, pero este es solo entre 2.4 y 4 metros por segundo de oleaje y temperatura entre 10 y 27 grados. Si la velocidad del oleaje aumenta o la temperatura aumenta, estos valores aumentan. Son mucho más fácil la corrosión, que se presenta mucho más fácilmente la corrosión. Otro tipo de corrosión general se presenta en los metales líquidos. Este esquema muestran granos, son dos distintos granos de un mismo metal. Entonces, supongamos que es el metal sólido. Si hay un metal líquido con bajos puntos de fusión, zinc, mercurio, cadmio, plomo, que tienen puntos de fusión bajos y que pueden entrar en contacto, por ejemplo, con aceros al carbono, con aceros inoxidables o por el proceso, etcétera, en los límites de grano de estos metales, ya sea esos límites que se presenten por el proceso de solidificación o en zonas de alta actividad química, que ya sean por ejemplo la tensión localizada cuando hay un proceso de soldadura, o que en esas soldaduras, normalmente en las zonas donde hay soldadura hay una mayor posibilidad de corrosión porque hay una mayor actividad química debido a la alta temperatura a la que se vieron expuestos los materiales. Entonces puede haber cambios aún en la composición o en la distribución de su microestructura. Son sitios en los cuales es fácil que se cree la corrosión. Para tener claridad, esto es un dibujo que nos muestra cómo es un sistema tradicional de fundición con un material combustible. El material combustible en gas normalmente penetra un gas o cualquier combustible, gasolina, petróleo, gas propano, etcétera. Y con el oxígeno que normalmente se agrega, se adiciona, se inyecta, se produce esta llama envolvente dentro de un material refractario, normalmente un cerámico, que es esto que está aquí rayado, y hay un crisol. El crisol normalmente es otro cerámico, grafito, pero en ocasiones se utilizan metales porque son más duraderos, por ejemplo en los casos en que las temperaturas de fusión de los metales sean bajas, zinc, mercurio, cadmio, plomo, hasta en algunos aluminios. Entonces se utilizan, en esos casos podrían utilizarse aceros que soporten este tipo de temperaturas. Entonces esto, por ejemplo, es un crisol que tenía soldadura. En la soldadura como ya lo comenté, se crea una zona más químicamente más activa, y también se promueve la creación de límites de grano, dependiendo del tipo de soldadura que sea utilizado, pero si se lleva a punto de fusión hay un cambio en su microestructura y además hay una exposición de los límites de grano. Entonces esto, por ejemplo, si es utilizado como crisol para transporte de aluminio, en las coladas, por ejemplo, la colada se funde en un crisol y se transporta en otro tipo de crisol, un recipiente, un contenedor, en acero inoxidable o en acero al carbono. Ese en las uniones puede sufrir muy fácilmente. Como se ve aquí, estos o crisoles para fundir metales o contenedores para transportar el metal fundido, se ve claramente que la corrosión es mucho más presente en las uniones de soldadura, y en los límites de grano de la microestructura sí están expuestos. Al exponerse, por ejemplo, por procesos de soldadura, es una fuente normal de corrosión. La corrosión por altas temperaturas, eso nos quiere decir que ahí no necesariamente se necesita un electrolito húmedo. Aquí hay una reacción química, porque el metal puede ser activo, por ejemplo, con la atmósfera en la cual esté. Una atmósfera en un proceso de nituración, por ejemplo, de carburización en los aceros, o flúor, cloro, bromo, todos estos materiales que a altas temperaturas pueden atacar aceros,
se suceden fenómenos extremos como este que está aquí, donde hay corrosión por esa atmósfera. Y en otros casos, como en los procesos de nitruración, la nitruración es un proceso de tratamiento térmico con cambio en la superficie, cambio de la composición del acero superficialmente, y se debe gracias a la adición de nitrógeno. El nitrógeno entra en la microestructura y se crea una resistencia mecánica y una dureza superior en la parte exterior. Eso se hace en hornos que tienen una atmósfera de nitrógeno. Entonces, los piñones, pues sí, sufren un mejoramiento en su capacidad de resistencia mecánica, pero normalmente los hornos en los que se hacen, que son hornos que además del refractario tienen paredes en acero, estos aceros, así sean aceros refractarios, en las uniones soldadas y el mismo acero sufre por la continua acción del nitrógeno. O aquí también hay una evidencia, esto es una tubería de acero inoxidable con unos soportes en acero al carbono normal. Entonces se ve la diferencia que hay, el acero al carbono, solamente por estar en contacto. Aquí la temperatura del aire caliente que va transportado, pues sí, aquí se ve que se produce una deformación, eso es una falla de cálculo, pero la corrosión la sucede básicamente la estructura que soporta. Bueno, cálculo en cuanto a de pronto la longitud, pero también por el tipo de material. La composición seguramente aquí no es la más adecuada para soportar ese tipo de temperaturas. Cuando se sucede por picadura, entonces lo que se sucede es que cuando hay pequeños agujeros, esos agujeros son originados por distintos factores. Esos agujeros, debido al esfuerzo mecánico, pueden empezar a promover la corrosión. Esto es una corrosión casi de origen mecánico. Entonces, y no necesariamente hay una creación de una celda galvánica. Aquí tenemos un par de materiales. La fricción entre las distintas superficies crean esa tensión. Y si el esfuerzo es muy grande, por ejemplo, esto podría ser un piñón mal lubricado, la caja de velocidades de un vehículo, en la cual la fricción se disminuye pues precisamente con el lubricante. Si por alguna razón la caja de velocidades no tiene los niveles de aceite, o el aceite se ha degradado ya y su viscosidad no es la adecuada para proteger adecuadamente las superficies, pues sencillamente estas superficies se van creando esas pequeñas picaduras en las partes de contacto entre los piñones. Ese es un error, una falla típica cuando hay corrosión por ese tipo de fricción en la rotación, en los piñones que están expuestos a rotaciones superior a varios miles de veces por minuto. Cuando hay cavitación, entonces aquí ese rozamiento, esa picadura no la produce otro metal. Aquí sencillamente la cavitación es esas burbujas que se producen como cuando con una varita agito el agua. Esas burbujas que se producen en la cavitación, o cuando se prende una licuadora, esas burbujas causan un esfuerzo mecánico sobre la superficie, que en el caso de una hélice de un barco, debido a su continuidad, a la enorme velocidad y adicionalmente, bueno, agentes marinos, etcétera, pero solamente el solo esfuerzo mecánico que produce el aire, las burbujas de aire sobre la superficie, causan esas picaduras por cavitación. En estas zonas donde están verdes es donde se produce mayor contacto entre el metal y la burbuja producida por cavitación. Y cuando es selectiva, o desaleante, la mencionan algunos autores, es porque la composición de las aleaciones, de las soluciones, se pierde algunos elementos. Por ejemplo, aquí latón, que ha perdido zinc, o puede ser níquel o estaño en algunas aleaciones de cobre, o en algunas aleaciones de acero cuando se pierde níquel. Y eso se da
básicamente porque por humedad, por temperatura, etcétera, se promueve una reacción química que alguno de los elementos se pierde. Entonces aquí está cómo es el latón, y aquí se ve en esta parte que la microestructura es distinta y la granulometría es distinta porque se ha perdido el zinc. Aquí sucede también. El cambio de coloración es típico, es una propiedad física que cambia con respecto de la aleación. Se da mucho en piezas antiguas que se sometieron a humedad, en ambientes húmedos. Entonces, esto aquí también puede ser pérdida de estaño, puede ser pérdida de níquel o pérdida de zinc en el cobre de una pieza. Y al perderse, su resistencia mecánica es menor y se sucede esa corrosión localizada. No se da en todas las superficies, sino solamente en algunas partes específicas. El otro tipo de corrosión localizada se da por fisura. Si hay fisuras muy pequeñas por las cuales penetren soluciones estancadas y además de eso no se evacúen, es decir, que permanezcan constantemente húmedas, ya sea de solo agua o algún tipo de elemento activo que produzca la creación de celdas galvánicas, se da fácilmente. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es una fisura, bueno, la representación de lo que sucede. Este es el metal. El metal, cuando el oxígeno en estas partes de aquí al haber ese ambiente, hay una pérdida de oxígeno y se crean iones. El oxígeno se desgasta, ya sea por la temperatura, ya sea por la humedad, y se crean iones de hidrógeno. Si estos, por ejemplo, hay una atmósfera con cloro, que es un material que se utiliza mucho en procesos químicos, se puede llegar a producir este tipo de fisuras. Y ese tipo de fisuras, perdón, quería mostrar esta reacción. Ese tipo de fisuras, aquí está el metal que reacciona con el cloro, y si adicionalmente hay humedad, se produce un hidróxido de ese metal más ácido clorhídrico, y ese ácido clorhídrico es el que promueve la corrosión. Es decir, eso se da mucho cuando hay perforaciones y hay humedad en esas partes, y hay una atmósfera que lo promueve, por ejemplo, en presencia de cloro, o cuando hay en las cortes de perfiles. Los perfiles normalmente tienen un recubrimiento de aceite para promover la corrosión, perfiles de acero al carbono, pero cuando se cortan quedan expuestos. La microestructura queda expuesta, quedan fisuras en esa microestructura y en la misma granulometría del metal, y si hay un ambiente corrosivo, por ahí actúa, por esas pequeñas fisuras que se crearon. O en las partes de unión, en tuberías, cuando las tuberías que son hechas y concebidas para transporte de líquidos, si hay estancamientos, si hay algún tipo de fisura en la unión que es permanente, también se promueve la creación de ese tipo de reacción galvánica. O en estructuras civiles, esto es concreto. Si el concreto tuvo algún tipo de falla, de fractura, y hay un ambiente húmedo que entra en ese desprendimiento de esas fisuras, se presenta la misma situación y puede haber corrosión en el acero estructural. La microbiológica, se debe básicamente al metabolismo de los seres vivos. Ese metabolismo genera CO2, agua, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, es decir, ambientes que promueven procesos corrosivos.
o se pueden producir soluciones de amoníaco o azufre que, como ya hemos visto, promueven ese tipo de corrosión. Esto es lo que se vería, esto es una punta de un alfiler, y las bacterias que podrían haber, aun si fuese acero inoxidable, si se crean ambientes nitrosos, por ejemplo, puede haber corrosión. O aquí tenemos también un barco que normalmente está depositado, un ancla de un barco que está depositado en el fondo del mar, para agentes microbiológicos, su metabolismo, etcétera, termina corroyéndose. No hay nada que hacer, siempre es un proceso de corrosión típico. Aquí tenemos otra muestra de un filtro. Este es un filtro que lo que se sucede, esto es un proceso de filtro. Normalmente los filtros también pasa mucho eso porque están reteniendo del aire todo tipo de sustancias, dentro de ellas agentes microbiológicos, y si además hay humedad, pues esto es sin sin estar expuesto, y como está después expuesto. Esto se forma un caldo de cultivo para que se promueva la corrosión aún en aceros inoxidables. Y finalmente la corrosión localizada o corrosión por esfuerzo, que se conoce como SCC. Entonces ahí, aparte de la corrosión, y adicionalmente, si hay un medio corrosivo, la corrosión, el esfuerzo, aparte del esfuerzo que produce. Supongamos que esto es una tubería y se hizo un proceso de doblado. En lugar de usar un codo, por ejemplo, se dobló la tubería y para conducir algún líquido, algún gas. Entonces, la microestructura sufre. Aquí hay esfuerzos de tensión, en el interior hay esfuerzos de compresión. Al haber esfuerzos de tensión, hay una mayor exposición al oxígeno, y se producen unas pequeñas fisuras. Si hay una mayor exposición al oxígeno y por dentro hay una menos concentración de oxígeno, o por fuera hay más producciones, por ejemplo, aquí donde no ha habido ese esfuerzo, se crean esfuerzos, o por el esfuerzo, o por cuestiones residuales, que ya hablaré de eso. Entonces, se crean celdas galvánicas por la diferencia entre las concentraciones de oxígeno. Y uno funciona como ánodo y el otro funciona como cátodo, y se genera una corrosión galvánica. Aquí tenemos este ejemplo en la superficie. Esto es una tubería que fue doblada. Esto que está aquí, donde se nota y se evidencia que ya hay corrosión, se alcanza a apreciar las pequeñas fisuras, pero la producción de óxidos sobre la superficie es evidente. O el esfuerzo residual. Un esfuerzo residual es cuando, por ejemplo, se hace un proceso de soldadura. La soldadura, al llevar el metal a temperaturas altas, el metal, la presencia de temperatura en el metal causa tensión, deformación del metal. Y si eso, después de estar soldado, no se busca cómo liberar esas tensiones creadas, el metal queda pues con esa tensión en la estructura, y por ella hay pequeñas fisuras, y esas fisuras entonces promueven la inclusión de material corrosivo, una atmósfera corrosiva, por ejemplo, y por esas fisuras, gracias a las tensiones creadas ahí, o por un tratamiento térmico, pudo haber sido también que se sucedió, o la tensión residual por una deformación en este caso. Aquí se ve, esa corrosión puede ser intergranular o transgranular. Inter es porque es entre los gránulos, y aquí atraviesan los gránulos, la granulometría del material. Aquí se ve ambos tipos de corrosión. Bueno, con esto terminamos lo referente a las causas, por qué se corroe un metal, general o localizada. General en toda la superficie, localizada en algunas ubicaciones específicas. En otra parte hablaremos sobre cómo prevenir este tipo de efectos químicos. Muchas gracias.